Ya estamos al aire una vez más. Ya entramos hace un rato con nuestra plataforma de Instagram. Pero aquí estamos con un amigo, y de verdad un amigo. Esto no es una forma de decir que es amigo de la casa, no, efectivamente es un amigo. Nos conocemos hace mucho tiempo. Coincidimos en gustos deportivos, coincidimos también en carreras profesionales. En lo que todavía no coincidimos es lo que él va a presentar. Él se animó, yo todavía no, pero él quiso escribir un libro para vencer el olvido, quiso hablar de la sociedad, quiso hablar del deporte, y me refiero, sin más preámbulos, vamos a ir a plano abierto según la mesa de dirección y vamos a presentar a Mauricio Villafaña Muñoz, quien está con nosotros. Mauricio, bienvenido, y te pido que bajes el volumen de tu celular, por favor. Sí. Voy a cerrar aquí. Ya estamos saludando. Sí. Ya te presenté, ya te saludé. Oye, tremenda presentación. Muchas gracias por esta invitación en este estudio tan acogedor y en este canal que tiene tan buena onda con las personas. Yo había estado en otra oportunidad y te agradezco la invitación, Rodrigo. Estás detrás de cámara, en Claro, algunos claro. momentos viniste, pero sí, efectivamente tenemos esa idea de hacer sentir cómodos a quienes vienen. Hay que ser duros cuando corresponden las preguntas para ir en pos de la verdad, de la investigación periodística, para preguntar con solidez. Pero también hay que tener, y hemos dedicado los viernes a esto, al rescatar el patrimonio local, la historia, la cultura sobre todo. Y en este sentido es porque hoy día tú nos visitas. Debo decirle a nuestros amigos que Mauricio fue bastante difícil convencerlo que viniera. No quería, estaba muy metido con su libro, estaba muy en el menester de llevarlo adelante y buscar con quién conversar para poder sacar adelante, que salga a la luz estas letras y estas líneas que hablan de una historia muy importante, y acordamos que sea ahora en mayo, porque mayo para el deporte iquiqueño es muy importante. Vamos a dejar que Mauricio nos cuente entonces por qué Iquique 1980, una crónica de fútbol y sociedad para vencer el olvido. Así titula el libro que está por salir. Estamos ahí. Sí, por lo menos, bueno, luego de varios años de trabajo y de investigación, está el producto, digamos, en términos de su escritura, está terminado, está redactado. Y es básicamente una historia que cuenta los inicios del Club de Deportes de Iquique, ya una institución tan importante para todos los iquiqueños y a toda la gente que sigue el deporte en nuestra ciudad y en el mundo en realidad. No existía un texto que contara así de manera sistemática y bien investigada la historia, por lo menos del inicio de Deporte Iquique. La historia del deporte iquiqueño es vasta, es extensísima en distintas disciplinas y a lo largo del siglo XX y siglo XXI. Y yo tenía esas ganas de, por lo menos, o sea, de contar la historia de Deporte Iquique, y había que partir por algo. Partí por el comienzo, obviamente. Partí por la fundación, un proceso que comienza. El proceso de fundación de Deporte Iquique en realidad comienza a mediados de los 60 y se cristaliza recién el 78. Qué dato interesante. A mediados del año 1960, siglo pasado, segunda mitad del siglo XX, ¿por qué demoró tanto? O sea, todo lo que sabemos algunos es que Deportes Iquique nace de la fusión de algunos equipos de las ligas locales amateur, pero ¿por qué dura tanto? Casi 20 años. Claro. Bueno, hay que decir que el fútbol iquiqueño es uno de los primeros una de las primeras ciudades o regiones donde se instala el fútbol, donde se empieza a practicar el fútbol en Chile, es en Iquique. Iquique, Valparaíso y Coquimbo son los tres lugares donde penetra el fútbol a partir de los puertos ingleses. De los puertos, con la llegada de los a través ingleses. de la llegada de los ingleses que trajeron el fútbol a Sudamérica. Y Iquique tiene uno de los clubes más antiguos del país. Por lo tanto, la competencia en Iquique fue muy importante, sobre todo en tiempos de la crisis del 30. Iquique fue un crisol, como se dice,
una fuente de generación de deportistas de todas las disciplinas, pero también mucho del fútbol. Y nutrió por largos años al fútbol profesional chileno con jugadores. Cuando la selección de Iquique iba a jugar a los campeonatos nacionales, ahí aprovechaban los ojeadores que habían ya en ese tiempo de llevarse a deportistas iquiqueños y futbolistas iquiqueños a Santiago. Son muchos los jugadores bueno, eso también es otra tarea de investigar, porque uno conoce a los más famosos, pero hay una cantidad enorme de personas de esta zona que fueron a jugar y fueron, digamos, que fueron exitosos. Relacionando un poco el tema de aquellos años, inicios, que todavía no éramos la tierra de campeones. Claro. El fútbol asociado a los ingleses, recién ahora, por ejemplo, se destaca el rol que tuvieron los hermanos Robledo en términos de hacer historia en Inglaterra jugando por Newcastle, las Urracas. Pero ese tema como que estaba ahí guardado y no tuvo mucho flote hasta hace unos par de años atrás. Entonces, ese tipo de instancias en tu investigación, que me dices que llevó muchos años, ¿cómo fue? ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué sorpresas o con qué obviedades te encontraste? Tiene muchas sorpresas, muchos dulcecitos por ahí, muchas cosas novedosas, atractivas, interesantes. No las voy a contar todas porque sería spoilear, como dicen ahora. Sin embargo, hay muchas cosas, como por ejemplo el hecho de que el fútbol naciera en esta zona, de que muchos jugadores del fútbol iquiqueño nutrieron a los equipos de la capital. El otro día hablábamos de los 100 años de Colo-Colo y hay una cantidad de jugadores iquiqueños que aportaron a esa historia que es notable, y sobre todo en los tiempos antiguos. Están los hermanos Arancibia, Santiago Salfate. Uno se va encontrando con personajes muy notables del fútbol chileno. Había un arquero Cortés, Eduardo Cortés, antes que Brian Cortés, que fue seleccionado nacional. Fue al Mundial del año 30, jugó por Colo-Colo, fue campeón con Colo-Colo y llegó a la selección nacional. Y es iquiqueño y absolutamente desconocido. Hay una serie de gente también. Los hermanos Arancibia, como decía, los dos goleadores del fútbol chileno, también compitieron en Sudamericanos, defendieron a Colo-Colo, fueron campeones con Colo-Colo. Y así hay una playa de figuras que en el norte destacaban y se iban a jugar a Santiago. Entonces, pero no había un club, salvo la selección de Iquique, que siempre fue animadora a todos los nacionales, no había un club profesional. Y eso fue como un sentimiento muy repetido en la historia, y cada vez que Iquique salía campeón de un torneo nacional, fueron 7, cada vez que pasaba eso surgía la idea de crear un club, de llegar al profesionalismo. Había mucha migración de futbolistas también a Arica. Entonces en los años 60 Iquique sale campeón en el 65 y por ahí por el 66, 67 hay una necesidad o un ánimo de crear Deportes Iquique. El nombre de Deportes Iquique de hecho lo tenían. Y yo revisando crónicas del diario La Estrella, que es un material muy importante para investigar, claro, porque uno rescata los testimonios, pero también eso hay que refrendarlo con fuentes escritas, y en ese sentido el diario La Estrella es muy importante. Y ahí los textos del colega Hernán Cortés Heredia hablan de la creación de Deportes Iquique. Todavía no tenían bien claro el nombre, pero se mencionaba Club de Deportes Iquique, se hablaba que el alcalde ya estaba anunciando empastar el estadio, porque no tenía cancha de pasto, y habían preparativos. Y fue digamos, un síntoma de eso es que había como un ánimo, pero no se concretaba. Eso es llamativo porque Iquique, teniendo capacidad organizativa, porque tiene clubes deportivos antiquísimos, de una fortaleza enorme que hoy día subsisten, tienen organizaciones sociales como las mutuales, como los bailes religiosos, hay una capacidad de organización. Sin embargo, no se dio, también la lejanía geográfica con el centro,
también confabulaba para que no se diera, yo me imagino. Ya que mencionas, debo decir que para disfrutar cada momento, y sobre todo cuando este libro ya cobre vida, Ujú. un buen café siempre es muy bueno. Vamos a hacer Y ahí un... vamos a recordarles a nuestros amigos que estamos con Alfonsina Coffee Market, ahí en Sotomayor 575. Exquisito sándwich, dulces, medias lunas, croissant, facturas, etcétera. Alfonsina, en Sotomayor 575, edificio Dharma. Si van de parte nuestra, Mauricio, un 10% de descuento. Ahí estamos. Bien. Fútbol, sociedad, necesariamente están vinculados, uno depende del otro. Y hablaste, vamos a ir saltando en algunas cosas, ¿no? De las asociaciones, de los bailes religiosos, que es otro tipo de organización social local. ¿Crees tú que ese estigma, no es ese estigma, pero esa seña indisoluble que tienen la relación a nuestro terruño, los bronces, obviamente se plasma y lo vemos en cada fin de semana con Deportes Iquique actual, Claro. en la bandita en la Fiel del Norte, ¿no? Claro, yo creo que el espíritu de la fiesta, que es permanente en Iquique, y en eso tiene mucho que ver también la música y, como tú decías, los bronces. También está presente en la creación o en el surgimiento de Deportes Iquique. El estadio de Iquique era el único estadio, por ejemplo, que tenía 3 orquestas tocando al unísono. Y lo que de hecho en su momento fue algo prohibido por la Asociación Central de Fútbol y el cuerpo de árbitros, porque era el único estadio donde no podían arbitrar. Les costaba mucho arbitrar porque el ruido que había de la fiesta que se hacía en el estadio le producía problemas para comunicarse a los árbitros. En un momento llega un partido ya creado, Deportes Iquique, contra Universidad de Chile el año 80, ¿sí? En que el árbitro, creo que fue Salvador Imperatore, detiene el partido y hace callar la orquesta. Y la orquesta eran los New Demons. Ya. Los New Demons, un grupo afamado de esa época. De la década de los 60, que Lalo, hacían tipo rock and roll, la nueva ola. Sí, con Lalo Espejo. Ellos se preocuparon de que había un sector del estadio que no alentaba, que era la tribuna Pacífico. Esa gente que va a ver el fútbol de manera más tranquila, ellos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a poner ahí para que desde ese sector haya también apoyo para los Dragones Celestes. Y llevan su orquesta. Ellos tocaban en el Chalet Suizo, en otros lugares nocturnos en Iquique, y al día siguiente estaban ahí. De hecho, incluso ellos compraban sus asientos para poner los instrumentos. Sí. Todos los asientos, todas las entradas que ocupaban, digamos, el espacio que ocupaban, ellos lo pagaban. Porque estaban preocupados de dar ese aliento. Pero era muy potente la banda, entonces le producía problemas al árbitro y finalmente fueron sacados del estadio en una oportunidad. O sea, de ahí en un partido en que se detienen las acciones para hacerlos callar y después no vuelven. Quedan muy sentidos porque nadie los defiende. ¿Por qué elegiste como subtítulo de vencer el olvido? ¿Por qué hablar de olvido cuando Iquique, por más que en esta particular campaña del 2025 no esté muy bien, siempre está presente en nuestra vida? De hecho, se habla del gran amor de nuestras vidas, escuchar al final de cada partido, gane, empate o pierda, el himno igual de alguna u otra manera estremece. Pero ¿por qué tú elegiste hablar de vencer el olvido? Mira, porque es común en el periodismo deportivo, no en todo, pero sí, y en parte de la gente que está vinculada al fútbol, es pensar que el fútbol es un fenómeno aislado, que no se cruza con ningún otro, que es sano mantenerlo, digamos, como en un espacio aséptico, que no se politice, que no viva las mismas vicisitudes del resto de la sociedad. Y en ese sentido siempre se habla mucho más de la cancha que del resto de las cosas. O sea, el fútbol, por algo hoy día tiene la importancia que tiene, es porque es más que un deporte y trasciende a la cancha. Todo eso que está pasando alrededor, en general, se olvida, se ignora. Entonces, por un lado, el libro trata de rescatar el contexto en el que se da el fútbol. Y eso ahí también hay una riqueza. Yo no sé si lo consigue el libro y su autor, pero esa es la pretensión. Esa es la idea, mostrar lo que pasó en esa época en Iquique, al mismo tiempo de contar la historia que no debe olvidarse, de la historia de
de estos gladiadores, de estos deportistas emblemáticos que tenemos, que todavía andan caminando por la calle, que uno los puede ver y saludar, como, no sé, desde Luis Acao hasta el último suplente del equipo, o sea, Luis Acao, Wilfredo Arriaza, Eddie Campodónico, Cristian Sasso, Omar Sobayot, Claudio Sánchez, el equipo, Oscar Valenzuela, Víctor Hugo Sarabia, Fidel Dávila, Jaime Carreño, Juan de Dios Ponce de Ferrari, y todo ese tipo de esos personas, que son personajes también, lo que hicieron ellos, la hazaña que consiguieron, es muy notable, y este libro rescata eso y trata de sacarlos del olvido, porque finalmente los hinchas más jóvenes no tienen más que un recuerdo publicitario de eso. Como tú decías, una versión que año a año repite la prensa y los colegas, pero que a veces no está, y cada vez uno la ve que se va destiñendo en términos de que va perdiendo visos de realidad y se construye, claro, una épica, pero con detalles muy incluso equivocados. Entonces este libro, desde el rigor, trata de ir desentrañando cada cosa que fue pasando, e incluso es exagerado quizá, porque tiene, en términos de los datos, tiene las campañas del 79 y 80, torneo oficial del 79, torneo Pollagol del 80 y el torneo oficial, tiene cada uno de los partidos, el detalle de cada uno de los partidos, con las alineaciones de ambos equipos, con la recaudación, el público, el árbitro, la tarjeta amarilla, los goles, el comentario, que también me valgo de la revista Estadio, que también fue un ícono. Es un patrimonio portentoso Sí, sí. de información. Y también, bueno, se va rescatando el contexto, porque además yo construyo biografías de los jugadores, de estas personas, de los campeones del 80, básicamente. Por eso se llama Iquique 1980. Porque el hito fundamental es la obtención de la Copa Pollagol de 1980. Y ahí yo rescato la biografía de cada uno de ellos, construyendo un perfil que está medianamente bien escrito, pero que tiene detalles de su vida que no se conocen hasta ahora. Mauricio, Entonces, tú hablábamos de 1980, ya han pasado bastantes años respecto de esto. ¿Y sabes quién también tiene muchos años presente acá? Hace 50 años, Zona Franca de Iquique es el polo logístico y comercial más importante del cono sur de América. Zona Franca de Iquique, parte de nuestra historia y siempre contigo. Seguimos conversando. ¿Cómo fue el trabajo? Hablaste de rigor, me refiero a rigor en términos de estadísticos, a rigor periodístico en la investigación, pero ¿cómo se fue transformando más allá de estas ganas tuyas de decir, bueno, creo que hay que hacer algo? ¿Cómo nace Iquique 1980? bueno, yo siempre digo cuando me preguntan que este libro lo empecé a escribir como a los 8 años. Cuando me hice hincha de Deportes Iquique, de ahí parte esto. Ya más formal y con el interés siempre fue, bueno, cuando... Que casualmente 8 años más o menos era en el año 80. Claro, claro. Yo voy al estadio por primera vez en 1980 a ver el partido de Iquique con los Higgins en Rancagua. Ese fue el primer partido que fui al estadio, la primera vez que fuimos al estadio. Pero ya más tarde, bueno, más maduro, conocí a Bernardo Guerrero, por ejemplo, en la universidad. Yo estudié sociología también. Y ahí conozco a Bernardo y me arrimo a él, empiezo a sapear en sus temas y a veces incluso a colaborarle. Porque yo conocía mucho, digamos que en los almuerzos familiares se hablaba de esto, de la historia del Chaparro Ahumada, del Mono Sola. Bueno, también tengo familiares y tíos que fueron dirigentes del Expreso, mi abuelo fue dirigente del Yungay, mi otro abuelo fue jugador del Maestranza, fue campeón de la Copa de Tarapacá, el 57 por ahí. Entonces hay toda una historia familiar que a uno lo determina. Y luego cuando yo estudio periodismo, era mi intención trabajar la tesis con este tema, pero bueno, por distintas razones elegí otros temas y siempre estuvo pendiente esto. Entonces cuando comenzó la pandemia, había dejado pendiente un magíster, entonces se me dio la oportunidad de volver al magíster
y al mismo tiempo pensé en el libro. Entonces dije yo, entre el magíster y el libro, prefiero el libro. Y ahí me lancé. Cuando empezó la pandemia, yo creo que ahí tomé más en serio el tema de investigación y estando en Santiago, porque estaba viviendo en Santiago en ese tiempo, me di cuenta que una de las cosas interesantes y entre medio triste y también desafiante es que uno encuentra más información en Santiago que en Iquique. ¿Y esto a qué se debe? Un poco, bueno, porque todas las publicaciones tienen que caer de alguna manera al archivo de claro, porque de la Biblioteca Nacional, pero ¿por qué más información? Quizás... Porque uno va a la biblioteca de Iquique y no encuentra el diario La Estrella de esa época, tan sencillamente como eso. No sé dónde está, no es posible acceder a ello. Y en Santiago sí, en la Biblioteca Nacional, que no es Santiago, sino que es la biblioteca de todos los chilenos, está con mayor facilidad el acceso a todo eso, y no solamente eso, sino que a la prensa nacional que también cubrió esa época. Entonces también se enriquece con la mirada de la prensa capitalina, del Mercurio, de la Tercera, porque también revisé eso. Oye, siempre los medios de regiones, o en las regiones en general, siempre hablamos de que para el centro, para Santiago es Chile, y a partir de ahí se genera incluso una pauta noticiosa. En tu mirada crítica, te lo pregunto, ¿cómo les debe haber dolido a los periodistas, a los colegas de Santiago, de que un equipo chico, recién aparecido, el año anterior recién había subido a la división de honor del fútbol nacional, que le gane a Colo-Colo en su casa en ese momento, que era el Estadio Nacional? ¿Cómo lo ves tú esa mirada? Mira, es interesante la pregunta porque Iquique no es un equipo que genere antipatías, por lo que yo me he dado cuenta. La prensa cubría muy bien, pero no digamos como quisiéramos. O sea, es evidente que cuando uno está fuera de la ciudad se pierde la posibilidad de estar bien informado, porque la prensa es centralista, el periodismo se va siempre por las coberturas de los grandes equipos de la capital. Eso es una realidad. Pero hay una salvedad ahí en que existió un señor muy importante que se llama Carlos Guerrero, Don Pampa, que era un periodista, que él era uno de los editores más importantes de la revista Estadio, iquiqueño, pero a morir. Él fue el creador del término Iquique Tierra de Campeones. Y él acuña ese término porque él lo que hacía era, digamos que, reportear todo lo iquiqueño y ponerlo en la revista Estadio. El Iquique Tierra de Campeones, corrígeme, pero entiendo que viene de los campeonatos nacionales, ya sea de caza submarina, de boxeo, de otro tipo de deporte, básquetbol, no necesariamente por el fútbol. No necesariamente el fútbol. No, de hecho, el básquetbol iquiqueño fue mucho más importante que el fútbol iquiqueño. O sea, en la época de Juan Stoich, por ejemplo, Iquique tenía el Nacional se disputaba con 9 iquiqueños en cancha. Entonces, hay grandes nombres, pues hablaste de Stoich, está Ricardo Gallo, si no me equivoco. Claro, Gallo. Mandémosle un saludo a través de Insta, estoy seguro que está mirándonos, a don Marcelo Vildoso, por favor, también. Es contemporáneo nuestro en la edad, pero hoy día también es uno de los pocos, junto a otros amigos, que trata de mantener el básquetbol vivo aquí en la región, ¿no? También basquetbolista en su juventud, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, sí. Está bastante... Lo ha maltratado la vida, Marcelo. Es un amigo, por si acaso. Bueno, volviendo a eso, el tema que yo creo que el gran promotor de Iquique a nivel nacional o en Santiago fue Don Pampa. Y gracias a él tenemos... mira, hay un amigo también, un escritor, el Juvenal Ayala, que es el que tiene la feria del libro ahí en la Plaza Prat. Él tenía la revista Estadio y se dedicó a hacer un catastro de todas las apariciones de iquiqueños en la revista Estadio. Estamos hablando de algo así como 1.200 ejemplares en muchos años, creo que del 60 y algo hasta el 80, son como más de 20 años. Y él hizo un catastro y tiene un Excel que me lo concedió muy generosamente. Y ahí es increíble la aparición de los iquiqueños en el deporte, en las páginas de la revista más importante de la historia de Chile. Y bueno, ese material también sirvió mucho para reconstruir este relato. Ya que hablas del material, Iquique 1980, una crónica sobre el fútbol y sociedad para vencer el olvido, quien
firmas y escribes, Mauricio Villafaña Muñoz, amigo y colega también. Son 45 años casi de historia. Claro. Es muy difícil comprimir o concentrarse porque uno dice, Sí. bueno, yo quiero hablar de esto, pero te van saliendo aristas que te hacen de alguna manera desconcentrarse del foco original. Sí. ¿Cómo fue como para ir seleccionando material en este sentido? No, o sea, bueno, yo siempre tuve muy claro el arco de tiempo que iba a abarcar este libro, o sea, la creación, la fundación, el proceso inicial, que es claramente de entre el 78 y el 80. Además que como que se da el proceso porque parte muy embrionariamente, muy débil incluso, a pesar de toda la energía y todas las capacidades puestas en ello. eh, el tema económico de Iquique siempre fue factor. Y de no ser por el apoyo de los recursos del apoyo a Gol, Iquique difícilmente hubiese podido concretar su aparición. Entonces, bueno, parte con el torneo nacional amateur y concluye con la liguilla de promoción, porque esto es muy de Iquique. El auge y la crisis, siempre digamos, conviviendo con nuestra vida. Iquique en el año 1980 sale campeón del torneo Pollagol en Santiago, ganándole a Colo-Colo, y a los 3-4 meses, si no, sí, 5 meses, en diciembre a final de año, termina peleando la liguilla de promoción para no descender. Para el descenso, sí. Entonces, de ser el mejor, de ser la estrella, de ser un equipo explosivo, termina siendo uno de los peores, y es así la historia de Iquique, siempre. Entonces, eso también desmitifica un poco, porque no era un equipo invencible. O sea, fue un equipo invencible en su momento, pero también tuvo debilidades, tuvo tropiezos, tuvo fracasos, tuvo omisiones, que también ahí están desentrañadas o intentando desentrañarse en el libro, porque cuenta este ciclo y le pregunta a los protagonistas, ¿qué pasó? Ahí están Oye, a propósito las miradas. de el qué pasó, en este ir y venir de lo que en el mundo deportivo se llama equipo ascensor, que sube, baja, Claro. etcétera. Bueno, Iquique ha pasado mucho, subió, Sí. bajó. Aquí recuerda que estuvo el famoso Paineta Garcés dirigiendo al equipo con nombres que eran rutilantes. Me recuerdo Sí. al Candonga, ¿cómo se llama este nuevo? El flaco Yoíno, el flaco Yoíno, y nos fuimos al descenso. Y con un equipo quebrado. Sí. Que después fuimos de primera, segunda, lo que es el Nacional B hoy día, y fuimos a tercera y desaparecimos. ¿Cómo? Esa triste historia del club no lo toca el No, libro. no está contada, por supuesto. No está contada, porque en el fondo es, como digo, el ciclo inicial. Lo que sí está contado, y también me tomo varias páginas en contar la historia desde la fundación, desde que llega el fútbol a Iquique, y en eso ahí yo estoy, digamos, sobre hombros de gigantes, que son los textos de Bernardo Guerrero, de Edgardo Marín y de Eduardo Santa Cruz, que es un investigador también que hace uno de los prólogos también. Y cuento la historia de la llegada del fútbol, de cómo se consolida en nuestro norte, en Chile y en nuestra región. Y luego los torneos nacionales amateur, que son los hitos más importantes a mi juicio, de las veces que fue campeón Iquique de Chile. No es posible contar la historia de Deportes Iquique sin la selección amateur. Sin lo anterior, por supuesto. Claro. Y en esto hay pinceladas a relacionar el fútbol y la sociedad de cómo ha cambiado nuestro Iquique. Tener un estadio Cabancha que incluso tuvo velódromo en algún momento y que quedaba al final de la ciudad, afuera de la ciudad. ¿Hay alguna pincelada de cómo ha crecido o cómo se ha transformado nuestro puerto? Mira, no expresamente, pero sí al leer el texto uno se va, o sea, el texto pretende construir una descripción de lo que era Iquique en esa época. Y a partir de esa realidad, de esa imagen que se crea, queda la tarea del lector de contrastarlo con lo que es hoy día. Hay cosas que se repiten totalmente en la historia de Iquique. Si uno revisa un diario de hace 50 años atrás en La Estrella y dice, el titular dice violencia en Cabancha, marihuana, detenidos delincuentes, violación, las luminarias que no están buenas. La historia de Iquique es un eterno retorno. No nos metamos con luminarias ni con cámaras porque ahí vamos a pisar algunos callos. No había cámara. Hablando de años, otra vez tenemos que tocar lo mismo,
debo decirles que hace 34 años Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal está presente y preocupado y trabajando por el desarrollo industrial, comercial de Tarapacá y su gente. Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal. Sigamos conversando. Esto probablemente no está en el libro porque es ahora. Este libro ya está prácticamente listo, a rotativa, como se decía antes. Fuimos el equipo sensación el año pasado de Deportes Iquique. Sí. O sea, de hecho, partimos el torneo 6 fechas puntero invicto, o sea, ni siquiera con empate, eran todos triunfos al hilo. A nivel central era Colo-Colo, la Católica y la Universidad de Chile que no estaban en los lugares de podio. Iquique fue durante 6 fechas correlativas puntero. Después cayó en un pozo, pero después terminamos tercero y clasificando a fase previa de Libertadores, hoy día en Sudamericana. Pero al año siguiente, el mismo plantel, solo 2 no se fueron, que fue Nadruz y no me acuerdo que otro más, Moya. Sí, Moya, no ¿no? solamente 2, sino que fue Nadruz, Moya, Carballo y bueno, el arquero Zapa que no se echa mucho de menos. Sí. Pero básicamente Carballo. Quedó Quedó la estructura. Sí. Y caímos en un pozo que hasta el día de hoy no sé si estamos solos. Hemos tenido 2 empates seguidos, un triunfo agónico el fin de semana que nos deja ver una luz. Como que hay, como tú dices, hay historias como que se van repitiendo constantemente, ¿no? Sí, claro, ahora que saca esa imagen es súper frecuente lo que pasa. Ahora, esto de lo de hoy día sorprende porque nadie se explica muy bien qué está pasando o qué debió pasar para que en 6 meses o 3 meses menos tengamos un equipo en lo más alto de la tabla y después tengamos el mismo equipo peleando el sótano del fútbol. Son hartas variables las que se conjugan para un resultado. O sea, como tú decías, Iquique el año pasado tuvo un comienzo pero brillante, pero también tuvo un bajón de hartos partidos en los que perdió. Que fueron los 15 puntos que nos separaron del puntero. Lo otro, yo de flojo no he tenido tiempo, pero para revisar la estadística de cuántos partidos ganó Iquique en el 2024 jugando contra 10 jugadores en el rival. Había partidos que se destrabaron con la expulsión de otro. Eso parece una herejía, pero hay que revisar cuántos puntos se ganaron a partir de... Sin ir más lejos el partido cuando pasado. vi el partido pasado me acordé de eso. Sí, sí. Claro, y además que fue sorprendente porque Iquique venía de la B y pasó inmediatamente a liderar la tabla. Entonces, es como parecía la historia de bueno, nosotros seguimos completamente, como Longino, seguimos la campaña de la B con Miguel Ponce a la cabeza del cuerpo técnico. E Iquique también tuvo un bajón así increíble. 6-7 partidos corridos. Bueno, el formato de la B es distinto, se juega por fases, etcétera, claro. Por tramo, pero Iquique tuvo un arranque espectacular. Después tuvo una caída muy grande que incluso se cuestionó si Ponce iba a seguir o no, hasta que la presencia de la dirigencia dijo, no, Ponce sigue. Entonces es un poco. Y esto, y te vuelvo de nuevo al libro, entonces tú me dices que en Iquique 1980, tu libro, lo vamos a encontrar también con estos altibajos que ha tenido en aquella época el deporte local o particularmente el deporte Iquique. Sí, incluso en el mundo, en el tiempo del amateurismo, hay una crónica bien bonita de una editorial de la revista Estadio, que yo la incluyo en el libro, y que habla de no me acuerdo el año en que salió campeón, pero dice, vuelve Iquique. Ha vuelto Iquique como vuelve un viejo amigo. No lo veíamos hace tiempo en estas ligas, a este nivel competitivo. Qué bueno tener de vuelta a Deportes Iquique, a la selección de Iquique, que ha sido animador del fútbol amateur durante tantos años y que hace mucho que no lo veíamos por estos lados. O sea, en el fondo eso te habla de esta irregularidad, de este vaivén, de esta zigzagueante historia del fútbol en Iquique y que también la reproduce el fútbol profesional. Hay un tema y no me meto en eso, pero sí también se habla un poco, pero no en profundidad. No muy dándole eso, pero es como común el comentario de que aquí los futbolistas
bueno, como decía Pablo Lenzi, miembro de ese recordado plantel, Sí. la noche es muy larga y los días son muy cortos. Sí, sí. Entonces hay mucho de eso también. Bueno, el espigado y blondo Claro. defensor era amo y señor de cuenta las malas lenguas, Bueno, a mí no me consta, ¿no? y eso, Pero era muy señor de un pub que tenía un avión en el techo, ¿te acuerdas? Sí. Yo era muy joven en ese tiempo. ese es un ejemplo, pero son muchos. O sea, también habla de eso, y de algo que también hoy día se discute, que lo ha planteado la dirigencia, no sé si con tanta claridad, pero es lo difícil que es que vengan jugadores de alto nivel a jugar Iquique, de contratar, de que quieran venir a jugar Independientemente el monto que se pueda poner sobre o sea, la mesa. no es independiente, sino que también tiene que ver con eso. Porque el jugador de Santiago prefiere estar en la B, jugando en equipo de Valparaíso o de la quinta o la sexta región, y no venir al norte, que es muy lejos. Y cuando vienen al norte, lo que cobran es mucho mayor que lo que cobran en Santiago. Entonces, eso hizo en mucho tiempo en Deportes Iquique que los refuerzos que vinieran fueran grandes estrellas, pero ya sin benzina. Casi en el ocaso. En el ocaso, derechamente. Tuvimos a Oscar Fabiani, tuvimos a Washington Olivera, tuvimos a Cristian Bravo, a otro insigne volante, Francisco Pancho Cueva, que vinieron a Iquique en sus últimos años. Entonces, claro, la gente exige contratar figuras, estrellas, pero eso no garantiza mucho. Lo que está pasando hoy día con Aquino de Colo-Colo, ya saliéndonos del tema, pero Aquino fue el mejor jugador del fútbol argentino el año pasado, un 10, el mejor jugador o sea, digamos, la estrella del campeonato, y lo trajo Colo-Colo, y hoy día están pensando en devolverlo. Sí. Entonces, eso no garantiza nada, la presencia de estrella. Lo que sí garantiza para Iquique, y que también está presente, y si uno revisa todos los procesos históricos o exitosos de Deportes de Iquique, es que siempre se ha cimentado a las buenas campañas con una base de jugadores locales, de jugadores iquiqueños. ¿Qué te parece el trabajo Y eso que está haciendo la no actual es romanticismo, dirigencia? sino que es como, así ha sido. Sí. Así ha ¿Qué te sido. parece en ese sentido entonces lo que está haciendo la actual dirigencia con potenciar el trabajo de las inferiores del club? O sea, convengamos, le guste o no le guste, a quien le guste, bajo la actual dirigencia ha sido la época más exitosa del club en términos de campeonatos y sobre todo participaciones internacionales. ¿El trabajo de inferiores es fundamental entonces, bajo toda esta mirada? Sí, es que, bueno, ahí hay un tremendo tema, es un tremendo tema que tiene mucha actualidad. Iquique, claro, uno ve y las condiciones que tienen para trabajar hoy día son pero extraordinarias. Comparándolas con cómo entrenaban las anteriores generaciones de juveniles de Deportes de Iquique. Pero llama la atención que no se generan jugadores, digamos, para el primer equipo. O sea, Canterano. no sirve mucho competir en las inferiores. En las inferiores tiene que formar, lo dicen los grandes formadores, que la competencia a nivel infantil no tiene sentido. No tiene sentido la competencia de los niños. A los niños hay que enseñarles a jugar y que disfruten el juego, que se expresen, que aprendan a jugar. Después competirás. Después se les enseña a competir. En Argentina es así. Y Iquique, claro, demuestra, porque en el fondo la sobrevivencia de la división está dada por la competencia, pero pasa algo en Iquique, que tenemos hoy día el club con los mejores recursos y el resultado o sea, ¿cuántos iquiqueños hay en el primer equipo? O cuántos jóvenes iquiqueños. Que sean de la cantera, que suban al primer equipo. Bueno, subieron algunos, como fue el caso de la temporada pasada de Iván González, que no tuvo muchos minutos, fue cedido a Deportes Concepción, perdón, a la Universidad de Concepción. Y hoy día creo que es el tercero o el segundo goleador del campeonato. Tuvo más minutos. Sí, el caso del lateral, Dylan Rojas. Sí, un tremendo proyecto que extrañamente fue borrado por Miguel Ponce, que lo recuperó Miguel Ramírez, y que hoy día de nuevo está fuera de las convocatorias en la titularidad. El otro día tuvo un buen partido. Pero creo que el punto está en que hoy día es tan riesgoso perder, porque hoy día no solamente se pierde gloria deportiva en la derrota, sino que se pierde plata. Sí. Si tú desciendes, los dueños de los clubes pierden mucha plata, es mucha de la diferencia entre primera y segunda, o primera y primera vez. Entonces no hay riesgo, no hay vocación de riesgo, los técnicos tampoco se arriesgan.
Y antes yo me acuerdo, había varios jugadores de Iquique que fueron estrellas, que les dieron una cantidad de oportunidades, que se equivocaban, que los pifiaban, pero que a punta de partidos jugados lograron salir adelante, o sea, y de trabajo también. Entonces, yo creo que está ese zapato chino, esa contradicción. Y por otro lado, hoy día hay una discusión enorme digamos, la opinión pública y que el club tampoco reconoce mucho, y que es la idoneidad de las personas que están formando a los jóvenes. Tenemos jugadores, tenemos exfutbolistas en Iquique que bien podrían estar en las cadetes de Deportes Iquique. Tenemos, no sé, gente como Iván Godoy, un tipo con una experiencia extraordinaria que jugó en esta época que narra el libro, que trabajó en México, que llegó a la Copa Libertadores dirigiendo equipos mexicanos, al Mundial de Clubes. Un hombre con una experiencia increíble y bueno, tiene un trabajo en alto hospicio, en el deporte, en la municipalidad, pero yo digo, ¿por qué él no está trabajando en Deportes Iquique? Claro, hay que darle oportunidad a los jóvenes, pero también hay que digamos, apreciar y aprovechar los conocimientos de los iquiqueños, o sea, y no solo porque sean iquiqueños, sino que porque como tú decías, gente importante. En las inferiores se les enseña a amar el deporte y después competirán, pero en este sentido es como un poco a sentir el cariño por la celeste. Y ya que dije celeste, vamos a volver un poco. ¿Hay alguna investigación? Te lo pregunto, si te dejo, como dicen en algún otro tipo de juego, pillo, me lo dices nomás, hay confianza. Sí. El dragón, los dragones, obviamente es por el cerro, los celestes por la camiseta, pero ¿por dónde viene la elección de la camiseta celeste? ¿Y desde cuándo somos los dragones celestes? Claro, ahí hay un tema, porque no está claro ese. Bueno, no es que uno vaya a buscar en una fuente y diga, aquí está, porque hay muy poco escrito sobre esto. Lo que más hay son los trabajos de Bernardo Guerrero a nivel local, lo que escribe Félix Reales Vilca, lo que escribe el señor Rojas, un periodista no me acuerdo el nombre, Teo Rojas, Teo Rojas, y el señor Barraza, Jofré. Y ellos escriben desde la memoria, ¿ya? Pero no hay una investigación que diga, oye, esto fue así. No hay una constatación. Lo que yo es como más cercano que tenemos es que en algún momento Uruguay, el 30, cuando van al Mundial, pasan por Iquique, se van en barco, o los Juegos Olímpicos, pero en un viaje de la selección uruguaya, llega... El Mundial del 30 no fue en Brasil, el famoso Maracanazo. No puede haber sido... No, por ahí no, pero fueron los Juegos Olímpicos, creo. Yeah. Sí, fueron los Juegos Olímpicos. Sí, fueron los Juegos Olímpicos. Entonces, ellos viajan en barco, que salen por el Pacífico, y hacen una gira, o sea, digamos, van recalando en distintos puertos y juegan. Y se bajan acá. Y juegan un partido amistoso con la gente que jugaba fútbol acá en el puerto. Y ahí ellos visten la celeste. Y eso habría atraído a los locales a adoptar la celeste como la emblema de Iquique. Eso es una de las historias que se cuentan. De hecho, está en una crónica donde hablan de un futbolista que es llamado o conocido como la Chancha Vilés, que es un jugador de los años 30 o 40, que sale de Iquique y que va a Santiago porque como él conoció a los uruguayos, le dijeron, oye, tú eres bueno, tienes que probarte en otro lado. Y después otro uruguayo se lo lleva a Santiago y juega en Audax Italiano, es el goleador histórico del Audax Italiano, la Chancha Avilés. Es Ernesto Avilés, sí. Entonces, eso se rescata en una crónica de la revista Los Sports. Y ahí habla de la presencia uruguaya en Iquique. Eso podría ser como un antecedente. El pitazo inicial para ser los dragones celestes, o el gran amor de nuestras vidas, etc. Iquique 1980, una crónica sobre fútbol y sociedad para vencer el olvido, de Mauricio Villafaña Muñoz. 7:15 de la tarde, don Mauricio. Si no hemos roto el récord de ser el programa más largo de la temporada, pegamos en el palo. Yeah. Aquí perdóname, voy a dirigir a cámara 3, don Patricio.
voy a cámara central porque tengo que mencionar a todos nuestros amigos emprendedores, a todos nuestros amigos que están creciendo junto a nosotros y que están siempre. Si quieres cambiar tu guardarropa ahora en la temporada, ya está el otoño, viene el invierno, entra a @valita.reclose. Valentina.reclose, perdón. Ahí puedes encontrar ropas de marca especial. Vas a sentir que está todo tu gusto ahí. Y por supuesto, si quieres hacer algo en madera, no dudes en visitar @meatpalette, que ahí encuentras. Y ellos hacen tu sueño realidad en madera. Seguimos conversando 2 minutos más, don Mauricio. 2 minutos más porque ya Lo que usted diga. nos apena. ¿Cuándo ve la luz? ¿O cómo, o qué hace falta, mejor la pregunta, qué hace falta? Porque así como dicen que los deportistas amateurs dicen que cuesta mucho vivir del deporte en Chile, salvo que seas futbolista de primera, incluso no todos los equipos de primera división, la cultura, gente que se dedica al patrimonio, aquí mezclan un poco de todo, sociedad, patrimonio, historia, etcétera. ¿Qué le falta a 1980, Iquique 1980? Mira, bueno, hay que decir que esto ha sido un esfuerzo personal, independiente, individual, con ayuda de muchas personas, de muchos amigos, familiares y conocidos, gente también, colegas, pero eso basta para construir un texto y terminarlo, escribirlo. También hay un gasto económico que ha sido absorbido personalmente, pero lo que viene ahora es el financiamiento, buscar el financiamiento, más que buscarlo también, encontrarlo, para el proceso de diseño e impresión, que son los pasos de un libro que es independiente, porque esto no lo tiene una editorial, sino que es independiente. Y hemos conversado, tenemos ahí en vista unas conversaciones con algunas empresas y bueno, de acuerdo a eso tendría que comenzar el proceso de diseño e impresión. No quiero dar más antecedentes porque son conversaciones en realidad. Sí, por supuesto. Pero Estaba sí Celeste, me imagino. Ahora si alguien está viendo y le interesa. Y claro, lo pueden contactar ahí conversar. a través de su Instagram, que él también está retransmitiendo esta, valga la redundancia, transmisión. Mauricio, amigo, colega, me dicen que estire un poco más. Sí. La gente nos está pidiendo, dice que sigamos nomás. Ya dijimos. Mira, hay una cosa que también es interesante. Igual hay hartas cosas que contar, pero yo siempre trato de... O sea, pienso cuando me enfrento a una entrevista es que hay que dejar con el gustito por supuesto, para que tenga atractivo el libro, porque hay cosas muy interesantes y sorprendentes. Y lo otro es que yo traté de verlo, o sea, además del amor de iquiqueño por lo nuestro, por nuestra historia, por nuestra memoria, traté de ir un poquito más allá y salirme de este chauvinismo nuestro que a veces no acepta otras miradas. Entonces la historia también está contada desde otras perspectivas que son agentes externos a la historia y que se toparon, se cruzan aquí. Entonces, por ejemplo, no sé, el año 79, Iquique está en segunda división, y en algún momento llega César Luis Menotti a Chile. Y bueno, era el boom de César Luis Menotti, técnico de la selección argentina campeona del mundo del 78. Un dato anecdótico, ¿sabías que Menotti había empezado su carrera de técnico 6 meses antes, un poco antes de tomar la selección, que fue un año antes? 6 meses antes él ya había empezado a ser técnico y ahí fue... Por eso lo comparan con Scaloni, que también venía muy de abajo. Ahora, el otro día estuve viendo un reportaje sobre la transparencia de la consecución de ese título y es bastante... Pero bueno, César Luis Menotti es un hombre, un tremendo personaje de fútbol mundial. Y que dejó hizo escuela. Hizo escuela, y de hecho en Argentina hay tiene una escuela. Tiene una escuela. Y bueno, y él aparece también en el libro, porque él llega a Iquique, lo invitan, lo traen acá, viene con Luis Santibáñez, con Abel Alonso, se encuentran con la directiva de Iquique, encabezada por el comandante Eleazar Guzmán, y él asiste a un partido de Iquique, un partido en donde hay muchas situaciones atractivas, como sabrosas. Entonces esa visita de Menotti quedó en la historia, hay muchas fotos y muchas publicaciones que hablan de él. Entonces, ahí, en el libro también está la opinión de Menotti. Logré conseguir una breve entrevista con él porque estaba enfermo él. No da entrevistas prácticamente, pero me concedió un pimponeo a través de WhatsApp. Entonces también está la mirada de Menotti ahí. Después, en la final de la Copa Guayagol,
uno de los símbolos del fútbol chileno estaba presente, era Carlos Caselli, Sí. hoy día fue famoso por el centenario. Carlos Humberto Caselli, y Iquique derrotó al Colo-Colo de Carlos Humberto Caselli, Sí. entonces no era cosa menor. Entonces también sale una entrevista a Carlos Caselli. En las semifinales, Iquique se enfrenta a la Universidad de Chile, la derrota, y en un momento, porque aquí hay también temas arbitrales que intentaron dejar afuera a Iquique, y eso es ya un hecho. Y le cobran un penal a la Universidad de Chile que ataja Luis Acabo Luis de Acabo. manera portentosa. Y el ejecutor de ese penal era la Fiera Ramos, Luis Alberto Ramos, un argentino nacionalizado chileno que hoy día ya está acá. Y él también da su testimonio para el libro, cuenta. O sea, su vida. está espectacular. Sí. Yo lo tengo en el borrador, Sí. pero prontamente lo van a tener ustedes. No sé, Esperemos. a corporaciones, amigos, que Sí. pueden, contáctense con Mauricio. Estamos Sadísimos. interesadísimos. Muchas gracias. A veces me pego, sobre todo a esta hora. 7:25 de la tarde. Vamos a cumplir una hora conversando, don Mauricio. Amigos, si va al interior, vaya a Pica la próxima vez que vaya, no tenga ningún problema en alojarse ahí en Hotel O'Higgins, en Balmaceda 6, en Pica, en el corazón de la Pampa del Tamarugal. Hotel O'Higgins, espectaculares habitaciones, maravillosos espacios comunes, una gran gastronomía. El mejor pisco sour de toda la macrozona norte, ahí, en el Hotel O'Higgins, en Balmaceda 6, en Pica. Sí. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Como dije, te costó decidirse a ser parte de, o dar esta entrevista. Pero ojo, no la quiso dar por un tema de humildad, porque quería estar más tranquilo, quería estar más a caballo con este Iquique 1980, pero ya llegó el momento. No porque no es agrandado, no, para nada. No. Bastante aterrizado, mi estimado y querido amigo. Como te dije, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que prontamente podamos tener luces al final de este Iquique 1980. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias a Longino TV. En la escuela siempre nos enseñan a terminar la entrevista de manera como alegre y arriba, ¿no? Pero me voy a tomar un segundo para hacer un reconocimiento y un recuerdo, porque antes de ingresar a esta entrevista me comunicaron el fallecimiento de don Mario Callasaya, un hombre muy importante en el deporte iquiqueño, en el fútbol también. Fue fundador de clubes deportivos, del Colegio de Contadores, el equipo Segurito. Él jugó también en el Club Deportivo Los Cóndores. También fue gerente de Deporte Iquique en la época de los 80, finales de los 80. Un hombre, uno de los fundadores del Museo del Deporte. Hoy día dejó de existir don Mario, un hombre, un iquiqueño neto, pero amante de su tierra, negro como nosotros. Y bueno, también de alguna manera este tipo de textos va en homenaje a esa gente que se está yendo también, que son nuestra memoria. Así que eso. Son los grandes próceres y baluartes de nuestro Iquique querido, del gran amor de nuestras vidas. Así es. Así es. Bueno, vaya también mis parabienes para la familia Callasaya, Mario particularmente, quien lo conozco, un amigo, y que también está escribiendo un libro. Como siempre les digo, por estar ahí, por acompañarnos, muchísimas gracias. Chao, chao. Chao.